Ok, muchachos, por ahí hay algunos problemas técnicos, pero vamos a continuar. Decíamos que el ácido abscísico junto con el etileno hace posible la inducción de la senescencia. La senescencia es cuando en un vegetal las hojas inician el proceso de secado. ¿Por qué? Porque la planta ha llegado a madurez fisiológica y entonces la planta tiene que secar. ¿Para qué? Para que pueda ser cosechada. Cuando estamos hablando de plantas que producen granos o cereales. Esa es la estructura química de este sistema hormonal que estamos mencionando. No vamos a explicar las configuraciones que existen ahí ni los enlaces, simplemente es para que ustedes ubiquen cuál es su molécula. Comentábamos que este sistema de hormona que hace posible una señalización interna en cada una de las células para protegerse. Es un sistema de protección para las plantas. ¿Cómo actúa o en qué momento se prende? Cuando la planta está expuesta a bajas temperaturas, cuando hay un estrés osmótico, o sea, en aquellas plantas que están en suelos que tienen grandes cantidades de sales o que tienen gran cantidad de fertilizante, y cuando la planta también se enfrenta a cuestiones de salinidad o bajas cantidades de humedad. Ahí es en el momento en que se activa el sistema de producción de ácido abscísico. ¿Cómo se producen todas las hormonas? Todas las hormonas se producen por medio de la expresión genética. Los genes hacen posible que se produzcan o se generen proteínas que hagan posible la producción de cualquier hormona que vamos a encontrar en las plantas. Todas las hormonas entonces son producidas por sistemas proteínicos y esos sistemas proteínicos los hacen los genes. ¿Y quiénes prenden a los genes? Los genes siempre están presentes en el ADN. ¿Qué es lo que hace que esos genes se activen para producir proteínas? Bueno, esos genes se activan mediante el estrés que está sucediendo en la planta. Hay una señalización en las paredes celulares, en todas las células, especialmente en las de la pared celular, perdón, en las de la parte más externa de la planta, vamos a encontrar señalizadores que son como transmisores eléctricos. Cuando una planta es dañada, entonces se prende ese sistema de señalización y llega al ADN, y en el ADN se activan genes que van a generar proteínas para producir sistemas hormonales. Ahí vemos algún ejemplo del ácido abscísico en temporal o en condiciones de baja humedad donde se están cerrando los estomas. En una cuestión de alta temperatura y baja humedad en el suelo, hay un cierre estomático. Obviamente no lo produce solo el ácido abscísico, aquí tiene que ver el potasio, que es uno de los elementos encargados de esta función. El ácido abscísico entonces es un inhibidor del crecimiento. Les decía que ácido abscísico se utiliza para el desfloreo de algunas plantas. Inclusive cuando tú ya quieres detener el crecimiento de una planta en invernadero o en campo abierto porque ya la cosecha ya no vale, tú aplicas ácido abscísico y logras la cosecha que todavía tiene la planta. Imagínate que tienes un tomate con 20 frutos, pero ya no quieres que esté floreando. Aplicas ácido abscísico, las flores van a detener su crecimiento y solamente vas a cosechar la fruta. Rápidamente llevas a cabo el cambio de cultivo cuando detienes el crecimiento para meter otro. Bueno, finalmente las gibberelinas. Las gibberelinas decía que es como un complemento o es como algo que suple al frío, especialmente en aquellas plantas que son bianuales. Existen muchos tipos de gibberelinas. Dependiendo del cultivo del cual hablemos, pues va a ser el tipo, ¿no? Gibberellina A1, A3, A5, A4. Es muy variante, pero la actividad o la función biológica que tiene cada una de ellas es muy similar. ¿Dónde se producen o dónde las vamos a encontrar? Principalmente en frutos
en semillas en formación, en tejidos jóvenes, en regiones apicales como en los brotes, ya sean laterales o terminales, porque cumplen muchas funciones, no nada más la de cambiar de etapa vegetativa a etapa reproductiva, sino que también inducen el crecimiento o están asociados a las auxinas y a las citoquininas. Tienen que ver con el crecimiento del tallo, tienen que ver también con la regulación de ese cambio de etapa vegetativa reproductiva. Tienen que ver también con la inducción de la floración y la determinación del sexo en la flor. En el caso de calabacita, ¿cómo es posible que tengamos flores que son femeninas y flores masculinas? Pues es un balance hormonal que está regulado genéticamente en base a las condiciones externas. Cuando se producen más flores femeninas en una planta de calabaza, en fechas tempranas. Si tú siembras la misma calabaza en el mes de marzo o abril, te va a dar mucha más cantidad de flores femeninas. Pero si esa misma calabaza tú la siembras en junio, julio o agosto, la cantidad de flores femeninas disminuye y se producen más flores masculinas. Ese es un fenómeno que está regulado por sistemas hormonales con la función del ambiente. Por eso les decía que es algo importantísimo conocer la funcionalidad de cada hormona. En el proceso de germinación tiene una función tan importante porque es la encargada de decirle a la semilla, despierta. En pocas palabras, es una señalización. Se prende la giberelina en el momento en que la semilla se hincha por la humedad. En ese momento hay movilización de glucosas. ¿Por qué? Porque se desdobla el almidón que está contenido en el endospermo, y cuando esta hormona que está contenida en la semilla detecta que hay glucosa, se activa, y entonces al activarse la giberelina le dice al sistema de replicación, despierta, y entonces las células empiezan a replicarse, y es por eso que se puede formar la plúmula y la radícula, las primeras dos estructuras que se desarrollan a partir de la germinación o durante el proceso de germinación. Ok, también las giberelinas promueven la elongación de los entrenudos. Ustedes saben que en la mayoría de las plantas vamos a ver espacios que hay entre un punto de crecimiento y otro, a lo cual llamamos nudos. También tiene que ver con el incremento de la sensibilidad en la pared celular cuando una bacteria, algún microorganismo, inclusive una plaga afecta la pared celular de las plantas. Se activa este sistema hormonal también, igual que el caso anterior. ¿Para qué? Para generar un tipo de defensa en las plantas. Ahí vemos una representación en el caso de la uva, la vid, cuando tiene la planta buen balance de giberelinas, que sería este ejemplo, buen balance, frutos de buen tamaño. Cuando hay un desbalance, las frutas muy pequeñas. Igual en el crecimiento o en la elongación del tallo, una buena cantidad de giberelinas, mala cantidad o un desbalance de giberelinas, tenemos plantas muy pequeñas. Y obviamente pues todas esas representaciones fisiológicas pues van a afectar el rendimiento y la calidad de los frutos. Otra representación en el caso de la planta de arroz, con diferentes concentraciones de giberelinas, vemos el efecto que tiene en el crecimiento, inclusive en la elongación o el tamaño de la estructura reproductiva. Vemos la inducción de la germinación cuando tenemos un medio de cultivo con un buen balance de ácido giberélico, una germinación buena. Cuando no hay un buen balance de ácido giberélico, solamente alguna que otra está germinando de manera normal. Creo que con esta diapositiva
terminamos la presentación. Como comentarios finales, es necesario que, así como hemos visto el tema de fotosíntesis, que tiene gran relevancia en el desarrollo, en el crecimiento del vegetal, así como ustedes también han ligado el proceso de respiración celular, que son dos de los mecanismos que más utiliza la planta para hacer materia seca, que al final la materia seca pues es productividad. Estos dos mecanismos tienen que estar ligados con estos sistemas hormonales y con la nutrición de la planta. En una caja donde están inmersos todos estos factores y con los factores del clima. Entonces, la productividad de cualquier cultivo, cualquiera que sea, debe de estar un ligamiento entre los factores del clima, entre las etapas de desarrollo de la planta, el potencial de rendimiento con los sistemas hormonales. Todos aquellos productores que tienen sistemas de producción muy eficaces, muy rentables, deberían de estar aplicando en todas las etapas sistemas hormonales para favorecer el crecimiento, para favorecer que incremente la respiración celular, producción de energía, que se incremente la fotosíntesis también, porque vamos a tener un vegetal de mejor estatus y eso nos va a garantizar que se incremente la fotosíntesis para obtener cosechas más elevadas. Ok, entonces de mi parte sería todo. Solamente les voy a encargar aquí en la próxima diapositiva. Vamos a ver 4 o 5 sistemas hormonales que no son tan abundantes en las plantas, pero que son importantes en algunas familias, como en las brasicas, donde se encuentran algunas de ellas. Entonces van a hacer la investigación ustedes, van a elaborar un ensayo, van a hacer la investigación y elaboran su ensayo. El ensayo no más de 2 cuartillas. ¿Y cuáles entonces las hormonas que ustedes van a investigar? Ahorita se las pongo ahí en la pantalla. La primera hormona que ustedes van a investigar son las poliaminas. La otra hormona que tiene que ver mucho con señalización es el ácido jasmónico. Este ácido jasmónico es muy importante como un mecanismo de protección para insectos y microorganismos. El ácido jasmónico en los últimos años es un bioestimulante que se ha estado utilizando en muchas hortalizas como preventivo para enfermedades. Llevamos 2 hormonas, el ácido salicílico, que es otro inductor de protección, los brasinoesteroides y turgorinas y creo que nada más. Son 4 sistemas hormonales los que ustedes van a investigar. Los conjuntan la investigación y elaboran un ensayo. La fecha para entrega de este trabajo será el 29 del presente mes, y con esto daremos por concluido el curso de Fisiología Vegetal. Muchas gracias, muchachos, y espero sus trabajos. Hasta luego.